tal? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Aquí una vez más su amigo Luis para traer la segunda parte de la enseñanza y del video que hace unas semanas mostré. Y en esta ocasión simplemente se va a tocar la segunda parte acerca de la contestación del Imperio Romano hacia este levantamiento del pueblo judío, de cómo Bar Kokhba se levanta con una parte del pueblo judío y logra vencer a un sector del ejército romano y logra la liberación, una independencia de Jerusalén. Expulsa a los soldados romanos de Jerusalén. Bar Kokhba logra la independencia totalmente durante 2 años y medio aproximadamente. Ellos logran hacer su propia moneda. Uno de los sabios que en ese entonces se conocía como un sabio muy tremendo, que en la historia del judaísmo todavía así se le considera, el Rabí Akiva. Él es el que toma vamos a decir, la cabeza y lo declara, junto con otros sabios lógicamente, lo declara como el Mesías, Bar Kokhba. Eso en base a una profecía que habla en Levítico, en donde dice que una estrella se alzará de Jacob, saldrá de Jacob y todo. Entonces Bar Kokhba se le conoce como o se le atribuye esa profecía, ¿no? Aunque después, cuando él muere, le cambian los sabios, o más bien el Rabí Akiva reconoce que se había equivocado, pero se le cambia el nombre a Bar Kokhba, que viene siendo hijo de la mentira. Entonces, por causa de que para el judaísmo todo aquel que se proclame Mesías y empieza a cumplir todos los requisitos, vamos a llamarlo así, que está estipulado, que ellos demandan o esperaban que el Mesías lograra, al momento de fallecer este personaje X, cualquiera que fuera, al morir, porque para ellos el Mesías no puede morir, judaísmo. Entonces, alguien que se levanta como Mesías y muere es totalmente un Mesías no falso, sino que falló, simplemente no cumplió y no era Mesías, realmente no era el Mesías. Entonces Bar Kokhba primeramente se le proclama Mesías, y cuando él muere, lógicamente el Imperio Romano lo mata y todo, y le cambian el nombre y le llaman Bar Kokhba, que viene siendo hijo de la mentira, entonces, o hijo de mentira, ¿no? Entonces en esta parte del video se van a tocar esos temas. Se va a tocar acerca como los cambios que hace Adriano y cómo eso afecta a las comunidades mesiánicas que habían creído en Yeshua o más bien las comunidades que fundó Pablo y los demás apóstoles, ya que ellos no dejaron de ser judíos en ningún momento, guardaron siempre el Shabbat, se cuidaron de comer comidas impuras, santificaban las fiestas, seguían leyendo y estudiando Torah, porque para ese entonces, aunque ya circulaban ciertas cartas de Pablo, aunque ya se empezaba a circular lo que hoy se conoce como los evangelios, pero en ese entonces no había un canon. Ese es el asunto, que no había un canon establecido. Había ciertos sectores que ya tenían sus libros, o más que todos sus comentarios acerca de quién era Yeshua, escritos de los apóstoles, cartas que por ahí rondaban, lo que muchos hoy en la actualidad se le conocen como apócrifos, pero en aquel entonces no eran considerados así, sino simplemente cada comunidad tenía su interpretación de Yeshua. De hecho, la comunidad o aquellos que tenían acceso al evangelio de Marcos y totalmente al estarlo leyendo y todo, pues lógicamente para ellos era algo pues muy, muy satisfactorio el saber que se estaban levantando escritos y narrando las historias del maestro. Pero después empieza a salir el libro de Mateo, Lucas, el Evangelio de Juan, cartas de Pablo, del apóstol, cartas de Judas, cartas de San Pedro, o de Pedro,
de los apóstoles, ¿no? Pero no había un canon específico, así ya literal, que dijeran, esto es lo que vamos a leer. No. Se empiezan a levantar muchas interpretaciones diferentes y ahí es donde empieza la confusión. Pero todo esto lo vamos a mirar más adelante en los videos siguientes, donde empezamos a hablar acerca de los padres de la iglesia. Los de la iglesia, que se le conoce así, a través de la historia de todos aquellos, y vamos a mirar unas pequeñas cosas de lo que escribieron y sus interpretaciones de Jesús y cómo fueron cambiando y cómo se fue separando todo este asunto que venimos tocando. Pero en este video se va a tocar exclusivamente eso, la tercera guerra, cómo se levanta otro Mesías, falla también, y al final de cuentas cómo afecta esta guerra, tercera guerra, a las comunidades judías, porque después de esta guerra totalmente el imperio romano, o sea, no quiere saber nada más del imperio, del pueblo judío, perdón. Le cambia el nombre, en vez de Judea le pone Palestina. A Jerusalén le quita el nombre de Jerusalén y le pone a Aelia Capitolina, el nombre en honor al dios Júpiter y por el nombre de Adriano. Entonces ponen una estatua del dios Júpiter a la entrada de Jerusalén, las puertas. Bueno, entonces ponen una estatua, una estatua de un cerdo. Totalmente prohíben la circuncisión, prohíben la Torá, prohíben guardar el Shabbat. Hay una persecución total. Todo lo que tiene que ver con judaísmo es mal visto y es perseguido por el imperio romano. Y como las comunidades que habían creído en Yeshua como Mesías estaban mixteadas, lógicamente los líderes son perseguidos, son muertos. Entonces al ser mixteadas, la comunidad o los integrantes de esta comunidad que eran judíos, lógicamente buscan el salvarse. Entonces se empieza una separación, un quebrantamiento de estas comunidades, y empiezan a tomar control o empiezan a tomar el liderazgo los gentiles, o los temerosos de Dios, o aquellos que habían aceptado a Yeshua como Mesías y que habían sido injertados, como Pablo lo dice en Romanos. Entonces, pero hay que recordar que esta gente, esta comunidad gentil que había ingresado, ellos venían de una cultura muy diferente, con unos conceptos de Dios muy diferentes, y tenían unas ideas, culturas muy diferentes. Lógicamente ellos no tenían ni conocimiento de Torá, no tenían ni conocimiento de leyes judías, y ellos estaban siguiendo a un Mesías judío y estaban creyendo a un Dios de los judíos. Pero al no ver maestros judíos que enseñen Torá y que les muestren enseñanzas de Yeshua, el maestro, lógicamente ellos empiezan a tomar interpretaciones diferentes, empiezan a buscar la libre por donde ellos, ahora sí, ¿no? Y ahí es donde empieza a brotar muchas interpretaciones, muchas maneras de mirar el cristianismo, por llamarlo así, y de ahí se suscita un montón de problemas, pero eso lo estaremos mirando en los videos siguientes. Simplemente ahorita quería nomás tocar una pequeña reflexión acerca del video pasado y adelantar poquito de lo que estaremos mirando. Pero espero que les guste, espero que les sirva, que les edifique, y cualquier comentario y cualquier pues sí, más que todo una buena crítica que quieran hacer, pues ¿verdad? La recibimos siempre y cuando sea con respeto. Y pues igual, mi intención no es provocar pleito, contienda con nadie. Yo verdaderamente no busco eso, simplemente estoy estudiando unas cosas, estoy estudiando otros temas y quiero compartir simplemente el resultado de lo que he estado descubriendo. Y el propósito mío más que todo es saber el origen de dónde nace el cristianismo, su fundador o sus fundadores, y de dónde nace todo este movimiento. Porque una cosa sí estoy seguro, de todo lo que llevo estudiando y de todo lo que llevo yo, que tal vez puede ser muy poco, me falten muchos más años de estudio, pero una cosa sí estoy seguro, 100% seguro: el cristianismo que hoy se vive
no tiene nada, absolutamente nada que ver con la primera comunidad que se formó o que está plasmada en el libro de Hechos. Eso sí estoy seguro, que no tiene nada que ver esa doctrina de Hechos a lo que se enseña hoy en día. Verdaderamente lo digo con toda confianza, con toda seguridad. El cristianismo que hoy se vive no tiene nada que ver ni con Yeshua, no tiene nada que ver ni con la enseñanza de Pablo, no tiene nada que ver verdaderamente con la realidad que muestra unos escritos, lo que conocemos nosotros como la Biblia. Así es que sin más los dejo, espero que sea de edificación. Nos estaremos mirando para la siguiente. ¿Sale? Hasta luego, bendiciones, shalom. Para que te des cuenta, si no lo consideraban el Mesías, había traído paz, eliminó al imperio, porque ese era el Mesías, era lo que quería el judaísmo. Un Mesías, un libertador que expulsara a los enemigos, y este lo hizo y lo sacó a patadas, mandó a hacer su moneda, empezó a tratar de levantar el templo. Óyeme, pues ahora sí, como dicen, ¿qué más quieres? Tenían su Mesías. Ahora, la administración pública estaba encabezada por Simón Bar Kokhba, o sea, lo que venía siendo el liderazgo, lo que vendría siendo el gobierno. Y Bar Kokhba tomó el título de Nasi, que significa príncipe o presidente de Israel. Fíjate lo que llegó a ser este hombre. Por eso te estoy diciendo, o sea, este hombre era el Mesías mientras duró vivo, porque lo mataron, y ya les dije el final. Pero bueno, mientras esos 2 años y medio, la gente lo consideraba Mesías. La gente de hecho le llamaba Mesías, llegaron a decirle Mesías. En serio. Perdón. Se anunció, además de eso, él anunció la era de la redención de Israel. Escúchame, declarando profecías cumplidas, o sea, la redención de Israel ya estaba allí. No había romanos, templos estaban empezando a buscar a reconstruirse, se mandó a hacer una moneda, se declara la independencia de Israel. Oye, para ese entonces la gente dice, Dios está con nosotros, el Eterno está con nosotros, nos envió a su Mesías. Ahora, el Rabí Akiva, perdón, se fue muy arriba. El Rabí Akiva precedía el Sanedrín. O sea, él era la cabeza o el líder del Sanedrín. Se celebraban los servicios, se empezaron a celebrar los servicios religiosos y se volvieron a restaurar. Se volvieron a restaurar los que se llaman en hebreo los korbanot, lo que vienen siendo los sacrificios rituales de animales u ofrendas. Se volvieron a restablecer. El Rabí Akiva empezó a restablecer lo que viene siendo los servicios religiosos y todo ese tipo de ofrendas. Esto es algo bien tremendo. Te digo, se empezó a levantar una vez más ese espíritu, por llamarlo así, patriótico, ese espíritu de orgullo de ser judío, y al ver libre las calles de romanos, mirar su propia moneda, mirar que ahí tienes a un gran rabino, a un gran sabio como líder del Sanedrín, que está restaurando los sacrificios, que está restaurando las ofrendas, y mirar que en el gobierno tienes a Bar Kokhba, al que le llaman el Mesías, a un gran guerrero que te liberó, oye, todo eso. Entonces tú dices, bueno, ¿y eso qué tiene que ver con lo que queremos llegar al cristianismo? O sea, esto es lo que está pasando en la comunidad judía. Escúchame, los judíos, la comunidad judía mesiánica está al paralelo. O sea, no creas que están viviendo unos acá en la guerra y los otros acá escondidos. Escúchame, todo esto que ocurre en Judea tiene repercusión en las comunidades de Éfeso, de Roma, de Alejandría, de Antioquía, de Grecia,
todas las comunidades judías de la diáspora que habían creído en Yeshua como Mesías, en las pequeñas iglesias que se le llaman o comunidades, al mirar que en Judea está habiendo una rebelión una vez más, o una revuelta, y que hay un líder que se hace llamar Mesías, o que lo declararon como Mesías, y que ha vencido al Imperio Romano, entre comillas, en ese momento, en esa zona. ¿Tú cómo crees que el Imperio Romano miraba a esas comunidades judías fuera de Judea? ¿Cómo crees que el Imperio Romano miraba a un grupito de judíos mezclados con griegos, con romanos, vamos a llamarlos con gentiles, dentro de un lugar, una casa, llámese una casa o un lugar X, y que están leyendo Torah? Algo que el emperador prohibió. Es que no creas que el emperador prohibió nada más en Judea o en Jerusalén, no, él prohibió en todo su imperio, exclusivamente el judío, porque la Torah no lo leían los griegos ni los romanos, la Torah la leía, y el Shabbat lo guardaba solamente un pueblo, y era judío, y ese pueblo judío estaba disperso en todo el imperio, y más allá del imperio. Entonces en todo el imperio no se puede leer Torah, no se puede guardar Shabbat, no se puede guardar fiesta, no se puede hacer nada. ¿Qué crees que hacía la comunidad judía mesiánica? No tenía Nuevo Testamento, escúchame, no estaba Evangelio de Pedro, Evangelio de Lucas, Evangelio de Juan, de Marcos. No existían, estaban apenas en formación. Tal vez escritos estaban, pero no había un canon. Eso es lo que quiero que entiendan. No había un canon, no había una sección de, oiga, llegó una carta de Pablo, métela aquí entre Romanos y Gálatas. Aquí mete uno, a ver, y otra. No existía eso. Eso es lo que quiero que estemos pensando, que este tipo de conflictos, mira las causas graves que llegaron a afectar a la comunidad que había creído en Yeshua como el Mesías. Entonces, fíjate lo que pasó. Mira, aquí está. Esta es lo que te comento de las monedas. Mira, el templo, y aquí algo así decía, por la libertad de Jerusalén. Entonces, busqué una foto del maestro Rabbi Akiva y me salió esta y la quise poner. Tal vez no fue así, ¿no? Pero lo que quiero que entiendan, o más bien lo que quiero tratar de exponer, es de que este hombre estaba haciendo las cosas bien, entre paréntesis. ¿Por qué? Bien para el propósito de ellos, del pueblo judío. Mira la respuesta del Imperio Romano. Los romanos no podían permitir que esto siguiera así, o que esto pasara, y que estuviera así como diciendo, espérame, ¿qué pasó? Semejante atrevimiento debía de ser abatido, y sus responsables deberían ser castigados brutal y completamente. O sea, como en México decimos, o sea, le pegaste o moviste el avispero y olvídate. O como dice una canción de los Tigres, se soltó la perra. En serio, se soltó. ¿Por qué? Porque es como cuando tú pasas y miras un perro que está bravo y lo estás juzgando y el perro se suelta. Ya lo toreaste, lo hiciste enojar. Olvídate, se te va a dejar ir con todo y te va a perseguir hasta que te desgarre el perro, hasta que te muerda y lo que te pueda hacer. Ahora, ¿tú cómo crees que tomó eso el emperador? ¿Cómo crees que el Imperio Romano tomó esta rebelión? Fueron humillados, literalmente fueron humillados por el pueblo judío. Ahora mira lo que hizo Adriano. Ay, perdón. Es que se va muy arriba esto. Adriano envió cada vez más fuerzas a Israel para luchar contra las fuerzas de Bar Kokhba, hasta el punto en el que los romanos llegaron a tener instalado a casi la mitad de su ejército, alcanzando un total de 24 legiones. Escúchame,
alcanzando a tener un total de 24 legiones, el triple, escucha, el triple de lo que enviaron para aplastar la gran revuelta judía hace 65 años o 65 años antes. Cuando Roma, perdón, cuando Roma, la primera guerra, cuando pone el sitio en el año 67 en Jerusalén para destruir el templo y quemar la ciudad, aquí te estoy hablando, enviaron el triple para sofocar esto. O sea, lo que te dice que el emperador Adriano envía el triple de legiones de las que usaron para la destrucción del templo y Jerusalén en el año 70, o sea, te dice que esto ya era más grave. Allá utilizaron un total de ejércitos, unas 3 legiones, 4 legiones. Aquí te estamos hablando que fueron 24 legiones, el triple. Échate eso, nomás para que te des cuenta cómo verdaderamente les pegó en el orgullo al Imperio Romano esta gran derrota. Y fueron llevadas a Israel para intentar aplastar la revuelta. Liderando esta fuerza colosal estaba el mejor general de Roma, Julio Severo. Incluso con todo este poder a su favor, Julio Severo temía enfrentar a los judíos en una batalla abierta. O sea, él sí verdaderamente tenía mucho ejército, pero le daba miedo o le daba temor a este gran soldado, este gran general, enfrentarse a los judíos. ¿Por qué? Porque los judíos estaban engrandecidos, tenían la victoria en sus manos, no los podían parar. Y en campo abierto, olvídate, el pueblo judío era criminal, era tremendo. Entonces temía eso. Ahora, temían a los judíos. ¿Por qué temían en la batalla? Porque los judíos temían a los judíos porque los veían dispuestos a morir por su fe. Una mentalidad que los romanos consideraban suicida. O sea, el judío en esa época, por liberar, por defender lo que quedaba de su ciudad y lo que habían obtenido su libertad, estaban dispuestos a morir totalmente. O sea, ellos literalmente se consideraban muertos ya. Entonces, como no tenían nada que perder, peleaban con todo contra el imperio. Y eso producía temor al imperio romano. Y más a este general se llama Julio Severo. Dice, de hecho, los romanos perdieron una legión entera en batalla. No, olvídate, una legión, perderla, una legión, no, olvídate. O sea, es que verdaderamente los judíos estaban imparables. Perdieron una legión entera en batalla. La 22ª legión romana se metió en una emboscada y fue asesinada. Nunca fue reconstruida esa legión que fue destruida. Para el final de la revuelta, los romanos habían tenido que llevar prácticamente a la mitad del ejército de su imperio Israel para intentar aplastar a los judíos. ¿Te das cuenta? Esta pelea fue verdaderamente tremendísima. Y el imperio romano tuvo que usar de la mitad, escúchame, ve lo grande que era el imperio romano, tuvo que usar la mitad de su ejército, solamente lo aglomeró todo en la tierra de Israel, en Judea, para poder controlar, porque esto ya estaba fuera de control. Estaba ya fuera de control. Roma ya no tenía control y tenía que sofocar totalmente a estos judíos revoltosos que estaban haciendo, lo digo no despectivamente, sino porque se considera una revuelta, que estaban totalmente ganando la guerra al imperio más grande y más poderoso en el mundo conocido en aquella época. Fíjate, puse estas pequeñas imágenes de cómo tal vez pudo ser esa batalla tan fuerte que el imperio romano estaba perdiendo. Ahora, miremos lo que Adriano
hizo cuando ganó la guerra, porque al final de cuentas la ganó. Perdón. Adriano, fíjate lo que hace. Adriano intentó destruir, ya cuando sofocó esta guerra, esta revuelta, la sofocó. Bar Kokhba lo matan, muere, y después pues dejó de ser el Mesías, lógicamente, ¿no? Ya no se le consideraba Mesías y murió simplemente como un guerrero más que en el intento de ser Mesías. Pero verdaderamente el Imperio Romano en ese entonces era imposible verdaderamente ganarle a este gran imperio. Adriano intentó destruir de raíz la identidad judía. Escúchame, es que esto es bien importante. Él intentó destruir la identidad judía, que había sido la causa de las continuas rebeliones. Prohibió la Torá, o sea, si ya te lo había prohibido, ahora sí dijo, ¿sabes qué? Se acabó esto, ya yo no estoy jugando y esto va así. Prohibió la Torá, prohibió el calendario judío y mandó ejecutar a numerosos rabinos estudiosos y eruditos. O sea, no solamente con prohibir, le dijo, ahora voy a matar, una persecución a todos esos sabios que están enseñando, le están calentando la cabeza con su Torá, con sus días de luna, se acabó esto, pensámonos. Sobre los rabinos, sobre el liderazgo. Por eso te digo que muchos del liderazgo de la iglesia, por llamarlo así, o de la comunidad judía mesiánica que había quedado el Mesías, sufrió de estas persecuciones. Porque Roma no solamente perseguía a los revoltosos, él persiguió a todo aquel que enseñaba Torá, que era rabino, que era sabio. Y los rabinos o los maestros de la Torá mesiánicos que hablaban de Yeshua, que creían de Yeshua era el Mesías, ellos también murieron en estas persecuciones. Entonces, si en una comunidad judía donde está mixteada, como te lo vuelvo a repetir, está un líder que es judío, porque ellos son los que dicen, ¿cómo va a llegar un gentil a enseñar la Torá cuando no conocen la Torá? Ellos no conocen. Es que a veces pensamos que el gentil entró y como que ya sabía. La Torá solamente estaba en hebreo. Había unas copias ahí, en griego, pero en las sinagogas donde se enseñaba la Torá, el líder, el rabí, era judío. Y él enseñaba la Torá. Ahora, un maestro judío enseñando la Torá a una comunidad mixta entre judíos, gentiles, y toda esa comunidad era mesiánica. ¿Por qué? Porque creían en Yeshua, el Mesías. Entonces este rabí enseña la Torá, enseña a través de las escrituras que Yeshua era el Mesías, enseña la Torá, la instrucción, el cómo comportarse, el cómo guardar el Shabbat, el qué alimentos comer, el qué no alimentos comer, el cómo santificar las fiestas, el cómo esto, el cómo esto, el cómo. Viene esta persecución, matan a este líder porque era una persona estudiosa de la Torá que instruía al pueblo, gentil y judío, y ahora es quitado por el imperio porque es muerto, es perseguido y es muerto. ¿Quién crees que empieza a tomar el control del liderazgo? Porque en esas comunidades había cada vez más gentiles y menos judíos. ¿Por qué crees que había menos judíos y más gentiles? Porque el judío estaba siendo perseguido ¿por quién? Por el imperio que dominaba. ¿Y quiénes empiezan a tomar el control? Entonces, cuando empieza a haber liderazgo en estas comunidades de Pablo o judío-mesiánicas, pero ya son lideradas por gentiles que enseñan, no conocen Torah, ¿qué te van a enseñar? Ahí nace otro problema. ¿Quién es Yeshua? ¿Qué enseñamos? ¿Yeshua es Dios o no es Dios? A ver, ¿Yeshua es esto o no es esto? A ver, ¿qué? No conocen, ¿por qué? Porque no hay nadie que instruya. Jerusalén, ve cómo está. Las comunidades judías que enseñaban Torah están siendo perseguidas. Mucho pueblo está siendo muerto. Aquellos maestros que enseñaban Torah estaban siendo asesinados.
Y estas comunidades mesiánicas que creían en Yeshua estaban a la deriva, estaban abandonadas. ¿Quién tomaba el control? Empieza a salir los famosos padres de la iglesia. ¿Y qué empiezan a enseñar? Hey, por favor, no guarden el Shabbat. Nosotros no somos judíos. Nosotros guardamos el día del Señor, que es el domingo. ¿Dónde está eso en la Biblia? ¿En dónde está eso? ¿Por qué empiezan a haber cambios? Analiza las guerras, analiza lo que hemos estado mirando, todas las guerras, las persecuciones. Aquí te estoy diciendo, escúchame, prohibió la Torá del calendario y mandó a ejecutar el emperador a muchos rabinos estudiosos y eruditos. No solamente hizo eso, los rollos sagrados fueron quemados en una ceremonia en el monte del templo. Fíjate todo lo que está ocurriendo. Todo eso tiene mucha influencia y mucho que ver en la comunidad mesiánica. Lo que ustedes o mucha gente le llama el cristianismo, pero todavía no hay cristianismo. Aquí no te está hablando de cristianismo, ¿eh? En la zona del antiguo templo, escúchame, en la zona del antiguo templo se instaló las dos estatuas, una del dios romano Júpiter y otra de él. O sea, él dijo, no, Júpiter y yo aquí, los dos dioses. Administrativamente eliminó la provincia romana, ¿no? Aquí fue donde se pasó Adriano. Dijo, ¿sabes qué? Ya Judea no se va a llamar Judea. Ya no se va a llamar Judea porque estos judíos ya me tienen hasta la coronilla. Ya no se va a llamar Judea. Y se quedó, a ver, ¿cómo vamos a ponerle? Quiero un nombre que ofenda a este pueblo que se levantó, se atrevió, osó a levantar el dedo contra el imperio, contra el emperador, contra Dios en la tierra, que soy yo. ¿Cómo le pondré? Y de repente, como yo creo que unos asesores o alguien ha de haber dicho, ¿sabes qué? No le pongas que ya no se llame Judea. ¿Sabes qué? Ponle Palestina. Y se quedó Palestina, pero ¿por qué Palestina? Porque ese nombre fue tomado de los filisteos. Porque los filisteos siempre fueron los contrincantes, los enemigos más odiosos del pueblo de Israel. Entonces el emperador dijo, wow, ¿sabes qué? Ya no se va a llamar Judea, se va a llamar Palestina. Y nace Palestina. Fíjate. Administrativamente eliminó la provincia romana de Judea, fusionándola con otras regiones en la provincia de Siria-Palestina, tomando el nombre de los filisteos, antiguos enemigos de los judíos, y fundó la ciudad de Aelia Capitolina en el sitio de Jerusalén, prohibiendo a los judíos que entraran en ella. O sea, les dijo, fuera de aquí, no vuelvan a entrar aquí. Ni un judío volvió a poner un pie en lo que era Jerusalén. ¿Te puedes imaginar? Todo esto que te estoy comentando, te estoy compartiendo, es historia. Hechos que ocurrieron, que están ahí, que mucha gente no las enseña porque tal vez como desconocen la importancia de esto, pues no les nace el investigar. Pero si se enseñara esto, créeme que supiéramos o nos daríamos cuenta de tantos errores, nos daríamos cuenta de tantas cosas que nacieron a raíz de esto en lo referente a la religión cristiana. En serio, porque esto tiene mucho que ver. Como te digo, más adelante, en los siguientes videos, ahorita estoy tocando las tres guerras, porque estas tres guerras era el fundamento, por llamarlo así, para poder entender el pensamiento de los padres apostólicos, que le llaman, o los padres de la iglesia, para poder entender su pensamiento de estos hombres que cambiaron y transformaron
la imagen de un Jesús, de un Yeshua judío, y la transformaron en un Jesús cristiano griego, donde cambiaron una Torá, una enseñanza de un Dios único, y la transformaron en un Dios trinitario, donde hay un Padre, un Hijo y un Espíritu Santo, y en donde sacaron que no solamente Jesús era Dios, sino que también la madre de Jesús era divina, y donde tantas doctrinas. ¿Por qué? ¿De dónde salió? Vamos a poder entender el por qué hubo tanto este tipo de revoltura doctrinal. ¿Por qué empezaron a salir muchas imágenes en el sentido mental, o ideas de quién era Yeshua? ¿Era Dios o era un hombre? ¿Era Dios y hombre? ¿Qué era esto? ¿Qué era lo otro? ¿Qué era? Porque escúchame, los maestros que enseñaban Torah fueron asesinados. Las comunidades judio-mesiánicas fueron perseguidas, fueron disueltas. Empezaron a tomar control, la comunidad gentil pero ellos no conocen Torah. Entonces hay una necesidad de un libro sagrado, de encontrar escritos, y empiezan a escribirse. Se empieza a escribir el Evangelio de Lucas, el Evangelio de Juan, Marcos, Mateo. Empiezan a encontrarse cartas de Pablo, unas que se le atribuyen a Pablo. Empiezan a haber escritos, los que se les conocen como apócrifos, que no están en el canon, pero ahí podemos entender la mentalidad de esta gente. Hay mucho material de investigación, demasiado, para poder entender dónde nace el cristianismo, dónde nace la ruptura, dónde se separa de la comunidad judea, judeo-mesiánica, y nace el cristianismo. Cómo nace el papado, cómo empiezan a haber el cambio de doctrinas. Todo esto viene a consecuencia de estas guerras. Pero si podemos entender ya con esto, ya pusimos una base. Los siguientes videos, ahora sí, cuando empecemos a hablar lo que dijo Irineo de León, lo que dijo Clemente Romano, lo que empezaron a hablar, se me van todos los nombres ahorita porque estoy enfocado en esto, pero hay tantos famosos padres de la iglesia, que te vas a dar cuenta y vas a entender el por qué predicaron y enseñaron lo que estuvieron enseñando, y de dónde salen todas las enseñanzas, las doctrinas, de dónde sale el cambio del sábado al domingo, de dónde sale el cambio del calendario del judío al greco-romano, al que ahorita conocemos todos, de dónde cambia la fecha de la Pascua. Todo ese tipo de cosas lo vamos a mirar, porque se cambiaron. ¿Y de dónde y por qué nació ese cambio? Eso lo vamos a mirar. Fíjate, en la zona del antiguo templo se instaló, se llamó Siria-Palestina, por causa de los filisteos, que eran los antiguos enemigos del pueblo judío. Para humillarlos todavía más, sobre la puerta principal de la ciudad, escúchame, no solamente los corrió de lo que viene haciendo Jerusalén, y le cambió el nombre, ya saben, a Elia Capitolina, sino que para humillarlos más, sobre la puerta principal de la ciudad, de esta ciudad, se colocó la estatua de un cerdo. O sea, ¿te das cuenta? O sea, esto es fuerte, esto hay que enseñarlo verdaderamente, porque se esconde, o no sé, o se toma como que no tiene importancia, y si supieran la importancia que tiene para conocer el nacimiento del cristianismo verdaderamente. Y por último, Adriano muere en el 10 de julio del 138 después de Cristo, o en la época actual, y él muere de una insuficiencia cardíaca. Entonces él es el que Adriano muere totalmente, y ahí yo quiero terminar. ¿Por qué?
porque en los siguientes videos quiero tocar ahora sí exclusivamente los padres de la iglesia, o para poder mirar los escritos. Voy a tomar unas frases, unas partes de los escritos de estos padres, y cómo ellos motivaron e incitaron a hacer cambios en las comunidades judeo-mesiánicas, y cómo buscaron el llamarse otra cosa, al punto que se autoproclamaron y dijeron: yo soy cristiano, yo no soy judío. Entonces todo eso tiene mucho que ver. Ya más adelante vamos a llegar hasta Martín Lutero. Escúchame, hasta Martín Lutero, para que se den cuenta. Para todos aquellos que idolatran a Martín Lutero, para todos aquellos que creen que Lutero era, escúchame, vamos a mirar todo lo que hizo, todo lo que se hizo, y vamos a pasar por concilios, por mentalidades de los padres, sus escritos de los padres de la iglesia, y vamos a mirar y descubrir tantas cosas que nos van a sorprender, verdaderamente nos van a sorprender, y vamos hasta llegar al punto de decir, como yo verdaderamente lo dije, yo cuando empecé estos estudios y la investigación, yo dije: en esto yo estaba metido, en esto yo creía. Dije: wow, o sea, sin saber verdaderamente. Entonces cada quien al final de cuentas va a tomar sus conclusiones, va a tomar sus decisiones, y simplemente cada quien se va a hacer responsable de su fe, de su manera de vivir y su relación con el Eterno. Yo no voy a inculcar a nadie en una fe, no voy a inculcar a nadie, no voy a motivar a que dejen de creer en algo o que crean en otra cosa. No, yo lo único que trato de hacer, y es lo que me motiva, es transmitir algo, un estudio, algo de lo que yo he investigado, y exponerlo, y que ustedes tomen sus conclusiones. Y si eres una persona de oración y tú dices: sabes que esto como que, y tú eres de los que dices: yo tengo que orar, pues ora, no tengo ningún problema, ora y pide dirección al Señor. Pero una cosa sí te digo, o sea, después de orar, lo que sí yo te voy a pedir es de que te vayas a estudiar y a investigar, porque de oración no te va a caer la revelación, con pura oración no te cae la revelación. Tienes que empezar a investigar y tienes que ser honesto, que si tú te encuentras en tu investigación y te confronta tu creencia, tu doctrina, las enseñanzas que te han transmitido por generaciones, sé honesto y reconoce. Y porque te lo digo, todo aquel que se meta a la investigación no va a salir igual. Escúchame, garantizado, no vas a salir igual. Así es que cada quien tome su responsabilidad. Somos adultos, ¿verdad? Se acabó. Entonces, sin más, yo me despido. Espero que sea de bendición. Espero sus comentarios, y siempre y cuando sean buenas críticas, no: ay, hermano, es que usted sacó la lengua, o ay, hermano, es que mira esto, habla mucho. Vamos a buscar el mejorar. Pero sin más, me despido. Que pasen un feliz día, una feliz tarde, una feliz noche. ¿Sale? Nos estaremos mirando la próxima, y ahora sí, con el tema de los padres de la iglesia, y vamos a mirar, y te vas a sorprender, te lo digo honestamente, te vas a sorprender, sé lo que te digo. Así es que sin más, saludos, nos vemos, bendiciones, shalom.